Muchos de vosotros habéis comprado vuestra lavadora en cualquiera de la multitud de tiendas que existen hoy online, y si no habéis contratado el servicio de subida a domicilio, que eso incluye subírtela a tu casa y después instalártela, conectarla y explicártela. Si no habéis contratado ese servicio, pues os van a dejar la máquina en la puerta y vosotros tendréis que hacer la instalación de vuestra lavadora. No representa mucha complejidad instalar una lavadora. Hoy os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer para instalar vuestra lavadora. A más solo vais a necesitar una herramienta para poder hacerlo, ¿eh? Antes de todo, lo primero que tenemos que hacer con nuestra lavadora es quitar los anclajes del transporte. Son unas piezas que van puestas en la parte de atrás de la lavadora y se encargan de fijar el grupo lavante, o sea, la cuba, con el mueble. Y esto lo instala el fabricante para poder manejar las lavadoras tanto en su almacén como en el transporte, ¿no? Esto lo que hace es bloquear la cuba de la máquina, el tambor, para que en el transporte pues no se mueva, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar los 4 anclajes que lleva la máquina. Por norma general lleva 4, ¿eh? Si nos fijamos en esta parte de aquí, vamos a quitar este adhesivo y tenemos 4 anclajes, 1, 2, 3, 4. Tenemos que quitar los 4, imprescindible, ¿eh? Y esto, pues bueno, lo podéis hacer pues con una llave de carraca, una llave de chicharra, ¿no? Esto por norma general lo tenéis en casa. Si no tenéis este tipo de llave, que os será mucho más fácil quitar los anclajes, pues podéis hacerlo con una llave fija, ¿no? Este ya lo tengo un poquito sacado para que no dure tanto el vídeo. Simplemente hay que quitar el tornillo, quitar el anclaje, que cuesta un poquito, que es esta pieza de aquí, ¿vale? Como os he dicho antes, hay que quitar los 3 restantes y ya lo tendremos preparado. Os doy un apunte porque hay máquinas que esta pieza se compone de 2 partes. Entonces, cuando quitamos el tornillo, muchas veces la parte interna cae dentro, ¿no? Eso hay algunas máquinas que el anclaje es así, en otras no. En el grupo BSH son todas así, y en otras máquinas o en otros fabricantes pues se compone de 2 piezas, de tal manera que cuando quitemos el tornillo pues posiblemente se nos caiga la pieza delantera dentro de la máquina, ¿eh? Si se cae dentro de la máquina no pasa absolutamente nada, pues levantáis un poco la máquina, la buscáis y la quitáis. Siempre cae en el suelo por norma general, ¿vale? Sería un taco de plástico similar a esto. Una vez hemos terminado de quitar los anclajes, en la bolsa de instrucciones, que por norma general el fabricante, pues hay una bolsita dentro donde están las instrucciones, la etiqueta de la eficiencia energética, algún tipo de publicidad más, las ampliaciones de garantía, pues nos vamos a encontrar 4 piezas de plástico cuya misión es la de tapar los orificios de lo que serían los anclajes de transporte, ¿eh? Una vez retirado los anclajes y puesto los embellecedores en el lugar de los anclajes, lo que vamos a hacer es coger la máquina y situarla en su emplazamiento, allí donde se va a pasar el resto de su vida. Cogemos la máquina, la ponemos en su emplazamiento y a continuación lo que vamos a hacer es hacer la conexión hidráulica y del desagüe, ¿no? Todos los fabricantes nos incorporan dentro de la lavadora pues el tubo de entrada. Es un tubo de 3/4. Normalmente esta parte curva va siempre en esta parte de aquí, porque como la máquina se pega mucho a la pared, pues entonces para que no estorbe, lógicamente si esto lo pusiéramos con salida recta, pues el tubo se nos doblaría. En este caso lo que hacemos es poner la curva aquí, no apretar el tubo de entrada con ninguna llave, pensar que esto se aprieta única y exclusivamente con la fuerza de nuestra mano, ¿eh? Si utilizamos alguna herramienta corremos el peligro de pasar la rosca, o sea, de estropear lo que sería la rosca de la electroválvula, o sea que no hace falta que utilicéis un pico de loro ni ningún tipo de herramienta. Con la mano bien apretado y ya lo tendríamos listo. La otra punta, el otro extremo, lo conectaríamos al grifo del agua, el desagüe, pues al punto de desagüe que tengamos. Si es en la pared, pues en la pared, y si es lo que sería en los desagües de la fregadera, en un caso que tengamos la lavadora en la cocina, pues al desagüe pues provisto que tiene nuestro mecano, o sea, nuestro desagüe de las picas para conectar el desagüe, ¿eh? Si el tubo del desagüe va colocado en la pared, pues nada, lo metemos dentro, entrarlo un palmo y medio como mucho. Si el diámetro del desagüe es demasiado grande y esto es muy fino y veis que queda mucho espacio, podéis sellarlo con silicona, más que todo porque a veces estos desagües no están muy bien hechos y nos sale olor, ¿no?, de las tuberías. Venden unas piezas también en almacenes de material eléctrico y que
se dedican a la fontanería también, pues venden unas piezas, unos reductores para poner en el desagüe y meter esto para que nos entre justo y evitar así la salida de olores de los desagües, ¿eh? Pero si el desagüe va a lo que sería al conjunto de desagües del fregadero, hay una pipeta especial para poder conectar esto, pues bueno, es importante que cuando lo conectéis pues fijéis el tubo del desagüe a esa pieza pues con una brida. Normalmente el fabricante incorpora estas bridas para poder fijarlo. Una vez está en su sitio la lavadora, que está conectado el tubo de entrada, el tubo del desagüe, podemos conectar también sin ningún tipo de problema la corriente, a la clavija a la pared, para tenerla prácticamente a punto la lavadora. Lo que sí vamos a hacer ahora es nivelar la lavadora. La lavadora lleva unos pies regulables que se pueden subir y bajar, ¿no? Mirar, para no tener que estar metiendo la cámara ahí debajo de la lavadora porque es súper incómodo, ¿no? Estas son las patas que os he dicho. Esto sería la pata de la lavadora, ¿vale? Y la tuerca que os he dicho. Una vez hemos subido, esto normalmente está en la posición más abajo, una vez hemos subido o bajado y lo que sería el pie o la pata de la lavadora, porque ya hemos conseguido nivelarla, pues entonces esto lo que tenemos que hacer es con una llave subirla y estacar la pata contra el mueble. O sea, con la llave hacemos así y ya la pata queda fija, no se desafloja. Entonces vamos a coger un nivel, este mismo, el que tengamos por casa, no tiene que ser ninguna cosa especial, y lo que vamos a hacer es más o menos nivelar la lavadora para que esté a nivel. Lo que sí os recomendaría también, le deis un punto de inclinación hacia atrás, ¿no? Y eso tiene una pequeña lógica, porque aquí tenemos el cajón del jabón y suele ensuciarse por dentro. Entonces, si hacemos una pequeña inclinación hacia atrás, muy poco, quizá 3 o 4 milímetros, el hecho de que se nos mueva la burbuja un poquito del nivel, entonces conseguiremos de que el agua siempre tenga tendencia cuando entra a irse hacia atrás, no hacia adelante, ¿vale? También será muy importante, esto se sale un poco de la instalación, pero bueno, aprovecho para daros este consejo, de que tengáis el mantenimiento del cajón en perfectas condiciones, sacarlo y limpiar no solo el cajón, limpiar también el interior del cajón, la parte superficial del cajón, porque si no lo hacéis, pues esto se os llenará de jabón, el agua empezará a resbalar hacia adelante y se os va a oxidar toda la máquina, como pasa en el 80% de los casos en todos los hogares, ¿no? Siempre que tengáis esto oxidado, ya sabéis el porqué. Aparte del jabón, que es el componente químico que lleva, todos los componentes que componen el detergente, pues son muy agresivos y se lo comen todo. Entonces, haciendo este mantenimiento vamos a evitar que esto pase en menor proporción, ¿no? Una vez nivelada la máquina, tanto a nivel como en la parte trasera, dándole un puntito hacia atrás, pues bueno, será el momento de poner la lavadora en marcha. Recordar que las máquinas se prueban en todo lo que es juntas de estanqueidad, tubos, etcétera, 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 y entonces siempre queda agua dentro de la máquina cuando se realizan esas pruebas. Una vez se han hecho esas pruebas, las máquinas se embalan y se dejan en los almacenes. Entonces tú la puedes comprar y a lo mejor esa máquina lleva 6 meses fabricada. Pues entonces ese agua que está ahí dentro, pues más o menos estará un poco corrupta, ¿no? Entonces lo que podéis hacer es poner un programa corto, por ejemplo de 30 o 45 minutos, le ponéis un poquito de temperatura y le echáis un poquito de jabón y hacéis un ciclo de lavado sin ropa, absolutamente nada de ropa, y entonces con eso conseguiréis, pues bueno, que la máquina se haga un aclarado por dentro y que elimine toda esa agua residual que quedó en su día en fábrica cuando hicieron las pruebas. Eso también es algo que tenéis que tener en cuenta. Ahora, una de las preguntas que me hacéis mucho, ¿no? ¿Es necesario colocar otra vez los dispositivos de anclaje en nuestra lavadora cuando tenemos que hacer una mudanza o cuando tenemos que trasladar la lavadora de un sitio a otro? Bueno, en principio sería interesante que volvamos a colocar los anclajes en sus respectivos lugares antes de hacer un traslado o una mudanza, pero también soy consciente de que el día que saquemos el tema de los anclajes y a lo mejor pues pasan 7-8 años, cuando llega el momento de hacer una mudanza, pues vete tú a saber dónde están los anclajes, ¿no? Entonces, si tenemos los anclajes, sería interesante ponerlos. Si no los tenemos, a la hora de transportar la máquina es muy importante que la transportéis verticalmente, ¿vale? Que no se tumbe ni por este lado, ni por este de aquí, ni por este de aquí, Nos podemos cargar la lavadora si eso lo hacemos así. La única parte que podríamos tumbar sin aparente peligro sería tumbar la máquina hacia atrás, o sea, la parte trasera de la máquina al suelo. Si lo hacemos con cuidado,
pues en principio no corremos peligro de estropear absolutamente nada. Sí que va a ser una catástrofe si tumbamos la máquina hacia adelante, la puerta de la lavadora al suelo, por este lado o por el otro. Podemos destrozar la máquina por dentro. Entonces, si tenéis los anclajes, los ponéis. Si no, transportar la máquina con esa precaución.